Ricardo, buenos días. Buenos días. Hablar de Eddie es hablar también de un referente suyo, que es Gertrudis Gómez de Avellaneda, una mujer que ni siquiera fue española, fue más tarde, porque nació en Camagüey, en Cuba, Sí, cuando la Cuba era española, y entonces se traslada después con 14 o 15 años aquí a nuestra tierra, y a partir de ahí se pone a escribir. Pero además deja Gertrudis un testamento en que dice que tal como muera vestida, quiere ser enterrado y que jamás fuese exhumada, ¿no? Y eso lo llevó a gala Eddie. sí. Es una historia un poquito rara, pero efectivamente, simplemente un día, ella ya llevaba un tiempo en Sevilla, pero todavía no había fundado la Asociación de la Avellaneda, aunque ella ya tenía una gran relación con Gertrudis Gómez de Avellaneda a nivel personal, ¿no? Pero un día aparece en el ABC una pequeña reseña indicando que el ayuntamiento o había dado permiso para que los restos de la Avellaneda fuesen exhumados a Cuba. Yo lo he puesto por escrito y lo reconozco, o sea, la Avellaneda es mucho más querida y respetada en Cuba que en España, más conocida también, ¿no? Eh, pero el testamento de Gertrudis no deja lugar a dudas. Supongo que son fórmulas a lo mejor del siglo XIX. Esta fórmula así como que digamos, se la entierre tal como haya Muerto. muerto y que no se le toque para nada, porque a veces ahí, de la misma manera que hoy nosotros sabemos que hay todo tipo de pruebas médicas que certifican la muerte sin ningún problema, en aquel entonces todavía existía algún caso de persona que se creía que estaba muerta y que luego no lo estaba, y tenían como esa especie de temor. Entonces ya dejó muy claro todo eso y dejó fondos para eso. Y como falleció en Madrid, también dejó dispuesto varias cosas. La primera, que los restos de su marido, que había fallecido en Cuba, fuesen traídos a Sevilla, los suyos también a Sevilla, y enterrados juntos en el cementerio de San Fernando. Eh, Ante tanta precisión en su testamento, era realmente inadmisible que un ayuntamiento quisiese violar la voluntad testamentaria por la buena, digamos, ¿no? Respetando, por supuesto, todo, digamos, lo que los cubanos hacen por la memoria de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Y iniciamos porque yo me vi arrastrado por su empuje a escribir pues a todo tipo de autoridad española o andaluza, cultural o de justicia o de lo que fuese, escritos pidiendo que no se hiciese eso y adjuntando básicamente el testamento de ella. Finalmente el ayuntamiento desistió, dijo que nunca había tenido esa intención, y así se quedó el asunto. Fue una precursora del antimaltrato. O sea, ella ya intuyó a través de la Asociación Avellaneda, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ella iba a participar ahí, pero dejando un legado diciendo de que no puede existir el maltrato a nadie, y menos a la mujer, ¿no? Dentro de unos días, precisamente, es bueno el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Sí. De hecho, hay un poema de ella que el título del poema es Puños que dicen amarte, que ya de por sí es una figura metafórica muy fuerte, digamos, que Edith dedicó precisamente a ese tema que incluso ella misma vivió en su familia, pues en la persona de su padre, concretamente. Sí, pero Eddie empieza a escribir casi a los 12 años de manos de su abuela, y su abuela no era una mujer culta. Su abuela es la primera que le inicia en leerle cuentos y en regalarle cosas de lectura y demás. Incluso hay una vez que ella ya se empieza con la literatura y con la poesía, sobre todo, que es lo que más le llama. Escribe un poema y su padre lo ve y la acusa de que de dónde lo ha copiado, que eso no es suyo, ¿no? Y entonces le hace sentarse en una mesa y decirle, escribe otro.
y ella escribe otro y se lo enseña al padre, entonces el padre se queda sorprendido porque no sabía las cualidades que su propia hija tenía. Oye, Ricardo, ¿por qué dibujaba ella Florecita al lado de sus poemas? No lo sé con certeza, pero eso es como muy femenino porque mi hija, por ejemplo, también lo hacía, entonces no me resultó extraño vérselo a Edith antes, ¿no? Y Edith también es una mujer, yo creo que mágica o con supersticiones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando que compra la cuchara, el cucharón de Boj, Sí. a partir de ahí, dice que se siente triste cada vez que lo mueven en la cocina, ¿no? Sí, ahí no recuerdo ahora mismo el término científico exacto, pero es el leitmotiv un poco del libro El objeto habitado, es decir, la capacidad de un objeto de transmitir la, llamémosle, personalidad de su anterior dueño al siguiente dueño si el siguiente dueño tiene esa capacidad de percepción, ¿no? Y con esa base desarrolla ella toda la trama, es una novela de intriga, desarrolla ella toda la trama de la novela. Y es curioso porque deambulando por Madrid, en esa Madrid de los Austrias, ¿no? En ese lugar donde se va al encuentro de libros viejos, pues también encuentra una caja de membrillo con una serie de fotografías dentro, ¿no? Y dice ella que siempre le llama algo que ocurre, ¿no? Algo que ocurre las llama. Y entonces abre esa caja y se encuentra las fotos, ¿no? Y empieza a indagar, ¿no? No es exactamente así, te lo explico mejor. Ella lo que buscaba para iniciar una novela, para ponerse en plan creativo, digamos, eran normalmente dos cosas. Siempre había una música que asociaba a cada libro y entonces estaba escuchando obsesivamente esa música mientras duraba todo el proceso creativo. Y lo segundo, cada libro tenía que nacer de algún tipo de inspiración. Y en el caso de No me pidas silencio, que es el libro en cuestión, ella estaba por la Cuesta Moyano en Madrid mirando cosas viejas, ¿no? Y vio fotos. Y entonces, después de todo eso, escogió dos fotos. La primera era una señora de unos 40 años o así, que por detrás ponía que era una foto de 1898 y esto estaba sucediendo pues a finales del siglo pasado, o sea, había pasado 100 años, y el nombre de una casa fotográfica, ¿no? Una de sus características era, como periodista que era muy curiosa. Se puso a buscar datos de esa casa fotográfica a ver si lograba encontrar algún dato de esa persona para hacérselo llegar Su familia. a sus familiares, los que pudiesen ser. No lo logró en este caso, pero en otro caso sí lo logró. En otro caso en la propia casa donde ella vivía, el bloque donde ella vivía en Madrid. Una vez por una obra descolgaron digamos, cajetín de correo y por detrás había una carta que tenía unos 10 años o algo más, que estaba allí, que nunca había llegado a su destinatario, ni era un vecino ya de ese barrio, ¿no? Se puso a investigar, lo encontró y le llevó la carta, o sea que era una característica suya. En el caso de la Avellaneda, en el caso, perdón, del libro de No me pidas silencio y de la Cuesta de Moyano, escogió la foto de esa señora, la compró porque le daba pena que esa foto llevase pues 100 años rodando sin que nadie la tuviese, y la foto de la guerra civil como un recordatorio de la muerte de un soldado en Barcelona. Se la llevó a su casa y cuando llegó a casa aparece el otro lado humano de Edith, y es que las metió en una caja, como tú has dicho, de estas de metal, y no podía dormir, no podía conciliar el sueño pensando en esas dos personas dentro de la caja. Sí. Pasaba la noche en vela, entonces tuvo... ¿Llevarse a su oficina? Sí, cogió la foto, sí se la llevó a su trabajo y allí. Exactamente, y se quedaron, nunca más volvieron a su casa. Es curioso. Oye, y después hay una de sus primeras novelas que dice ella que erró el título, ¿no? Porque por ese color de albero parecía que está hablando, la maestra está hablando de su casa, que era de color albero, ¿no, Ricardo? Sí, no era su casa, es ella, digamos, en la época en que nosotros, yo me vine a Sevilla en el año 72, es cuando nos separamos nosotros, en Madrid. Ella fue a Segovia, estuvo 2 años interna en un colegio en Segovia, y allí vio una casa de color albero y empezó a imaginarse una historia en relación con esa casa. Luego también vio otra que se le parecía
o que también le causó ese mismo tipo de sensaciones en el barrio de la Prosperidad en Madrid, que también tenía color albero. Y entonces escribió cosas en relación a ese sentimiento que tenía entonces, pero no hizo nada con esos escritos, pero ella no tiraba nada de lo que escribía. Entonces, años después, vio ese escrito que había hecho de más jovencita y empezó a desarrollar otra novela, lo que luego sería su primera novela, y que le puso de título El color del albero. Luego se arrepintió porque decía que alguna gente creía que iba de toros el título. Probablemente tenía que haber puesto de título La casa del color del albero y entonces no hubiese dado lugar a ese malentendido, pero bueno, eso ya no tiene mayor importancia. Tú eres un buen lector y además eras un buen crítico suyo también. Ella era muy meticulosa. Yo disfrutaba criticándola. Sí, sí. Y ella era muy meticulosa, o sea que no quería poner nada que no fuese real y demás. Se dedicaba incluso a investigar en los mismos cementerios y en la Guardia Civil, que recibía incluso datos muy, no como ahora, ¿no? Y precisamente porque quería documentarse y que no le dijese nunca a nadie que era algo irrelevante o que era inventado, ¿no? Sí, sí, tiene muchas pequeñas anécdotas de buscando pues información de todo tipo, pues llamaba a la autoridad que fuese o al cementerio, buscando preguntar, diciendo que estoy escribiendo un libro o haciendo un artículo, siendo periodista, pidiendo a lo mejor información sobre alguna cuestión que en ese momento tenía en la cabeza y así pues surgían pequeñas anécdotas relacionadas con esa curiosidad periodística que la dominaba, ¿no? Ahí, bueno, se puede contar. Hay una anécdota y es, a ver, su padre fallece en Madrid y ella está en Sevilla. Entonces, pues vamos a Madrid al entierro. Y cuando llegamos al tanatorio, se encuentra con que el tanatorio ha cometido un error. El tanatorio jugaba a ver si nosotros no queríamos ver el cuerpo. Y en ese caso, el error no lo hubiese descubierto nadie, pero Edith quería ver el cuerpo de su padre y de hecho había comprado un ramo de flores para ponerlo al lado y cosas de esas. Al ver que nosotros queremos ver el cuerpo, el tanatorio entonces nos tiene que informar de que se ha confundido y con otro ataúd de la noche anterior y el cuerpo de su padre ya está incinerado, mientras que el del señor de la noche anterior no lo está. Edith monta en cólera, lógicamente, con ese tema, pide conocer a la otra familia para informarles de lo que el tanatorio ha hecho. Ellos se niegan, dicen que no, que esos son datos personales, etcétera, etcétera. No voy a contar cómo, pero lo cierto es que por un dato que vimos en el tanatorio y por una información que le sacamos a ese señor que él consideró que no era relevante, encontramos dónde vivía esa familia y nos plantamos en su casa y les dijimos lo que había sucedido. Ellos la noche anterior habían, digamos, pagado una misa al padre de Edith y luego habían velado toda la noche al padre de Edith. Y ahora, a las 2 de la tarde o así, tenían que acudir al tanatorio a recoger las cenizas. Les habían llamado del tanatorio posponiéndolo a las 5 de la tarde precisamente para ocultar intentar solucionar si podían el asunto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros digamos, el asunto nuestro estaba solucionado y nos marchamos. Hubo un funcionario que la verdad es que nos indignó cuando le hablábamos de todo esto porque nos dijo una frase un poco, no sé, despectiva o poco adecuada para la situación, y era que en el asunto este de las cenizas es un tema de acto de fe, es decir, nosotros tenemos que creernos que nos dan las cenizas correctas, ¿no? Y bueno, en el caso nuestro sí nos dieron las cenizas correctas porque el otro señor estaba allí, ¿no? Luego la otra familia tuvo que ver otra vez a su padre, ¿no? La otra familia, claro, tuvo que ir a recoger entonces ya las cenizas de su propio fallecido y se presentaron allí en el tanatorio. Supongo que se sorprendería mucho el funcionario en cuestión cuando le dijeron que Edith Checa ha venido a nuestra casa y nos ha dicho lo que están ustedes haciendo con mi
padre, marido, Sí, sí. etcétera, ¿no? Y demás, pues, en fin, cosas de periodistas, sencillamente. Ricardo, hay en el tema de la poesía suya, hay de los muchos poemas que he leído, hay uno que habla del emigrante con los dientes blancos, semáforo rojo a verde que pasa por ambas, Sí. y la alambrada oxidada, ¿no? Eso, Sí, se llama de dos maneras, pero vamos, Verjas es uno de los nombres. Ella realmente tiene una pareja de poemas. El de África o Un mar te traga, según el sitio lo ha nombrado de dos maneras, que para mí es su mejor poema, ese, que está dedicado a los inmigrantes que no llegan. Y el de Verjas, que está dedicado a los inmigrantes que sí llegan. Y habla de los dientes blancos, habla de los pañuelos blancos, en semáforos rojos que pasa ambas y en verde, para blancos con corazones grises, ¿no? Una y al cosa así. final siempre pasa. Después deja una novela póstuma, ¿no? Que es La Laguna del Olvido, ¿no? La Laguna del Olvido es un cuento. Ella publicó un cuento que se titula Los misterios de la casa de mi abuela, y después publicó otro distinto, ese ya estando aquí en Sevilla, que se llama Ya voy, ya voy. Es libre, pero La Laguna del Olvido ya lo tenía escrito antes incluso de su enfermedad, y es una continuación de Los misterios de la casa de mi abuela, pero ha sido la última publicación, la 13ª que se ha publicado, y ha sido incluso salido pues en los días siguientes a su fallecimiento. Oye, ¿por qué cuando está ahí en Madrid ella publica su novela, va a buscar su novela a una de las mejores librerías de Madrid y resulta de que en esa librería lo que hay es un libro de una presentadora muy conocida de televisión y el suyo está metido en una estantería de autor? Bueno, pero eso no es ninguna novedad. El mundo de la literatura funciona así. Hay buenos escritores que tienen éxito, eh, no buenos escritores, escritores a secas, que tienen una fama, llamémosle televisiva, y pues la explotan Mediática, para... Sí, mediática. Entonces la explotan para vender sencillamente, y luego hay otra gran cantidad de escritores que no están en ese grupo de macroventas, y que entonces una de dos: o intentas publicar a veces por tus propios medios, o no publicas nada, ¿no? Y bueno, pues ella, recuerdo que el primer libro que ella publica, que es El color del albero, pues tiene una técnica de escritura que luego incluso fue mejorando con el paso del tiempo. O sea, y para mí sus dos novelas, Las santas no se suicidan y El objeto habitado, son como sus obras más redondas desde mi punto de vista, ¿no? Todo eso es opinable, ¿no? Vamos a pasar ahora a la Edith humana, a la cercana. Vamos a dejar un poco la novelista y vamos a entrar en terrenos mucho más cómodos y amables, ¿no? ¿Cuándo conoces tú a Edith? Yo viví en Madrid entre mis 9 y 16 años, y ella vivía en el bloque de al lado, con lo cual éramos de la misma pandilla. Y bueno, pues para ser precisos, cuando ella tenía aproximadamente 12 y yo 13 y medio, más o menos, pues me enamoré de ella, y con lo cual ella es mi primer amor. Ahí es cuando empieza un poco nuestra relación, aunque jamás hubo ni un beso ni nada, ¿no? Solo una declaración de amor muy rara, muy curiosa simplemente. ¿Cuándo conoces tú la literatura de ella? Después de buscarla con 49 años, ya viviendo aquí en Sevilla, decidí buscarla, la encuentro, y entonces, para ser exactos, un viernes me decido por fin, después de llevar tiempo pensándolo, en teclear su nombre en Google, y encuentro mucha información de ella, y entre esa información había un correo electrónico suyo. Yo durante siempre la recordé, y incluso en algunas ocasiones en Madrid pues visitaba su balcón, que estaba al lado de mi antigua casa, pero suponía que estaba casada y con hijos y todo eso, entonces nunca intenté nada, pero por algún motivo en el año 2005 sí me decidí a ello. Y claro, le mandé ese correo, que era un correo muy cauteloso porque se supone que iba dirigido a una mujer casada y con hijos, ¿no?
sucedió que tenía hijos, pero que estaba divorciada desde hacía 20 y tantos años o algo ¿Y por tú el sin saberlo? estilo. No, yo lo desconocía completamente. Fue toda una explosión. A ella le pasó una anécdota muy llamativa. Y como ella organizaba en Pradosegar, en Ávila, para el solsticio de verano y para el solsticio de invierno encuentros poéticos, pues en el solsticio de invierno del 2004, uno de los que asistió, uno de los en este caso no era un poeta, era el compañero de un poeta, ¿no? Pero asistió a esa reunión y le dijeron a Edith que era divino. Y entonces Edith, ni corta ni perezosa, se lo llevó a la habitación y le dijo que le leyese. Ya, sí, ya le había pasado anteriormente una cosa parecida, ¿no? Y entonces ese señor, o sea, Edith se había ido había nacido en Sevilla, pero se había ido con 4 años, 4 años y medio. Y tenía en ese momento, pues, todavía no había... Sí, acababa de cumplir los 47 y toda su vida prácticamente era madrileña, ¿no? Entonces, lo que empieza a escuchar de ese adivino no tiene sentido ninguno. Le dice que va a dejar su trabajo, es decir, su trabajo por oposición en la UNED, que se va a ir de Madrid, donde vive toda su familia, que incluso tendrá hasta problemas con sus compañeras de trabajo por ese tipo de decisión y que todo eso lo va a hacer por amor. No le dice a dónde se va a ir, ¿no? Pero ella no daba crédito. Luego incluso se puso a decirle cosas respecto a su hija, pero ella estaba tan conmocionada que ya no logra recordar lo que le dijeron en relación con su hija, ¿no? Y eso era diciembre de 2004 y entre abril y mayo de 2005 cumplió todo eso cuando yo la escribí. Y no te dice, bueno, ¿y qué haces tú por aquí? ¿Y tú eres el mismo? Bueno, no nos vimos, fue un correo electrónico que yo le envío y que además se produce una de estas sincronías que solo pueden suceder una vez en la vida. O sea, es absolutamente imposible. Yo me había ido de Madrid en el 72, estábamos en el 2005, habían pasado 33 años. Yo la había recordado, vale, pero ya está. Y ella, al escribir El color del albero, me había recordado y me había puesto de personaje en la novela, digamos. Es decir, la protagonista se pone a buscar a un amor de su adolescencia que se había ido a Sevilla y a partir de eso sigue la novela. Entonces, ella en el fin de semana que yo le escribo, va a Calatayud a un encuentro donde trabaja en el niño interno. Como has dicho antes, ella se llamaba Edith Salud, pues en su casa a ella la llamaban Edilú, que es Lu de salud y el Edith, ¿no? Y todo el fin de semana los que estaban allí la llamaban a ella Edilú y otro pues Pepito, el nombre que cada uno tenía. Entonces les contó a ellos que había escrito su primer libro, se había acordado de mí, me había puesto de personaje literario, pero que no se acordaba de mi apellido, lo cual tiene delito, pero bueno. El caso es que... pero tampoco era fácil el apellido, ¿eh? Ya, por eso no era fácil. Difícil de olvidar. El caso es que si me llamase Pérez, lo comprendo mejor. Bueno, total, que le gustaría encontrarme, por lo menos para mandarme el libro. Y uno de los que estaban allí, que era un chico informático, le dijo que si habíamos coincidido los dos en el mismo instituto y sabiendo incluso los años de coincidencia, pues se podía buscar una base de datos, antiguos alumnos que se llamasen Ricardo, y de todos los apellidos que saliesen ella reconocer el que fuese. Entonces se citaron para el lunes, eso era un fin de semana, sábado domingo, se citaron para el lunes por la tarde allí en Madrid para hacer esa búsqueda informática, digamos, ¿no? Entonces el lunes por la mañana ella se va a su trabajo normal y corriente, enciende el ordenador, abre el correo electrónico y ve un correo mío que esperaba desde el viernes
donde le digo eso, soy Richard, etcétera, o sea, si la avenida Valladolid, años 70-72, todo ese tipo de temas. Se puso a dar gritos, porque era imposible que estuviese citada por la tarde para buscarme 33 años después y que coincidiese que el mismo fin de semana, después de 33 años, coincidiésemos buscándonos, ¿no? Sí, 33 años una resurrección, o sea, el nacimiento de Cristo y la muerte. Más o menos, sí. Es curioso, ¿no? Es demasiado fuerte como para no percibir que eso te tiene que cambiar la vida. Bueno, y ya hemos pasado del encuentro, digamos, informático, ¿no? Correo por correo. Y ahora viene el encuentro, ¿no? El encuentro tardó como un mes y pico, o sea que no fue... Ahí... Todo del 19. Todo del 19. Despacio, tranquilo, meditado. A lo largo de ese mes y pico, pues fue interminables horas de conversación telefónica o kilométricos correos, es decir... cuando nos vimos ya nos conocíamos como si fuese de toda la vida, ¿no? Ya nos habíamos contado todo lo contable. Los 33 años. Sí, ahí el único loco era realmente yo, no ella, porque a los 11 días del inicio del primer contacto le dije que yo me quería casar con ella. Aunque ella trabajaba con un puesto fijo en Madrid y yo con un puesto fijo en Sevilla, pero ya no se me puede escapar, no puede ser, ¿no? Ella más sensata me dijo, vamos a vernos primero, ¿no? Y eso fue lo que pasó ya un mes y pico después, y como dice la canción, si me dices ven lo dejo todo, pues ella lo dejó todo. Y hizo un sacrificio realmente, no sé si llamarlo sacrificio, pero bueno, sí, porque lo pasó mal aquí, dejando su puesto de trabajo en Madrid y buscando aquí puestos de trabajo, que es muy difícil, porque Sevilla no es Madrid a la hora de buscar empleo. Sí, pero la Junta sí la cogió bien, ¿no? No te creas. ¿No? Ella lo que fue consiguiendo fue empleos de estos de 6 meses, y a los 6 meses la empresa no le interesa que sigas y prefiere otra persona. Y luego ya llega la crisis, y entre su edad, que entonces ya tenía pues 49 o 50 incluso, pues ya no la contrataban. Lo que nos salvó la vida fue que en ese tiempo, que ya no trabajaba en la UNED, pero tenía una excedencia, pusieron en marcha el teletrabajo, y entonces sí, ella pidió volver a la UNED, y ella trabajaba los lunes y los martes en la UNED, que en la práctica solo dormía una noche fuera de casa, y los demás días, como había grabado cosas en la radio en la UNED, lo trabajaba en casa, y entonces pudimos seguir adelante bien. Retomando la entrevista, llegan los correos, una vida epistolar larga, ¿no? De un mes y medio. Sí, mes y pico. Y ya el momento del encuentro. Es decir, ya hemos pasado, lo hemos meditado, hemos escrito, y tú pasas de esa niña del colegio, de esos ojos verdes, bueno, inmensos, azules, inmensos, y la tienes que ver de nuevo, pero tienes que teletransportarla, 33 años, con una vida, con unos hijos, ¿no? Y llegar a la actualidad, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo es ese encuentro ya físicamente, cuando tú reencuentres el amor de tu vida? Porque claro, eso siempre permanece, siempre está ahí. Será mejor, será peor, a lo mejor no hubiera sido nada, pero bueno, es el primero que tienes, siempre es único, ¿no? Pues mira, nosotros, o sea, hubo un sitio concreto que estaba más o menos enfrente de nuestros dos bloques, donde yo le había dicho que mi familia se iba a Sevilla y yo me iba a Sevilla, y dejábamos de vernos, ¿no? Eso había sucedido pues en finales de junio del 72, y desde ese momento no nos habíamos visto. Como estábamos en mayo, prácticamente eran 33 años, ¿no? Ella quería un sitio un poco más tranquilo para vernos, ¿no? Y por lo tanto nos habíamos citado en otro lugar. Pero yo llegué a la estación, cogí un taxi, cuando iba por el taxi le dije que no, que teníamos que vernos en el sitio donde nos habíamos dejado de ver 33 años antes. Entonces ya se vino andando, el taxi llegó, y allí fue donde nos encontramos por primera vez. Y hablamos de los vicarianos, Luis. Y por fin le di el primer beso. Sigue estando ahí latente, ¿no? Y decía que por fin le di el primer beso. y yo creo que después de 33 años de espera, cuando se mantiene ese amor, digamos, encapsulado, porque prácticamente está adormecido o está en letargo, se queda ahí en letargo, también es curioso, fíjate, hay otra cosa muy parecida. Alberto Gallardo, el capataz de los gitanos, pues resulta de que también tuvo su primer amor.
y se casó y va a alquilar un piso y sale su novia de aquel tiempo y se casan 40 años después. O sea, Pili, ¿no? Bueno, es excepcional, además, es el amor de su vida. O sea, yo lo he conocido antes, feliz, contento, radiante, y a pesar de su edad, ¿no? Que tiene casi 89 y tantos años. ¿Cuándo lo llevas a bailar o no? Porque a bailar se bailaba en este tipo de piel, ¿no? Yo ¿No la bailona? nada, ¿Tú no eres de baile? No soy nada ¿No soy de baile? He bailado con ella alguna vez, recuerdo Pero yo era romántica. una fiesta de estas de pueblo y demás. Pero yo era romántica. Sí, pero yo no, en ese aspecto del baile, sencillamente. Pues tú romántico, pero no... Claro, pero no del baile, ¿no? Lo que pasa que, bueno, supongo que el caso que me acabas de comentar, es decir, uno con 15 o 20 o 20 y tantos años se enamora y se casa con unas determinadas expectativas de vida, ¿no? Pero cuando llega en nuestra época, que a lo mejor ambos habíamos estado casados, creo que es distinto, que se vive de una manera más intensa en lo cerebral. Y más libre, y más libre porque... Disfrutar de cada segundo de ese reencuentro, digamos. ¿Cómo era Eddie en el corto espacio? Esa cercanía de familia, no me refiero, bueno, nosotros conocemos siempre a la profesora, a la divulgadora, a la escritora, la conocemos desde fuera, ¿no? Digamos, de ese exoesqueleto, ¿no? Pero de la parte interna, ¿cómo es? Ella en general caía muy bien a todo el mundo por su forma. Tu cercanía. Lo que te quiero hacer es una comparación. Ella en general caía muy bien a la gente, ¿no? Porque además el tipo de relación que tenía con la gente pues normalmente era de eso, de difusión cultural, de tema poético, tema de otra cosa, ¿no? Por otro lado tenía genio, y cuando se enfadaba pues tenía su genio, ¿no? El tema es que nuestra relación era tan especial que cuando ella sacaba su genio contra mí, yo a mí me daba por reír. Y eso la desarmaba. Y entonces nuestra relación fue siempre muy buena, sencillamente. O sea que, no tenía enemigos, claro, no tenía enemigos. Era fácil, ¿no? Estábamos muy unidos, o sea... Lo trajo al trapo y ya está. La palabra, no sé, te quiero con locura, pues era literal, sencillamente, ¿no? Yo creo que eso es así, los matrimonios suelen ser muy equilibrados, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues si uno es así, otro es de otra forma. Si no fuera así, sería imposible. Hay gente que son muy tolerantes, después tiene su genio, pero te toleran muchísimo, ¿no? Y después tú, como compensación, pues tienes que aguantar los tirones que te pega, porque dices, con lo que me aguantan, yo también aguanto yo ahora, y aguantas también. Y así es como se quiere un poco el matrimonio, no voy por ti, mañana por mí, ¿no? Ella tenía una especie de pequeño receta o pronóstico. Digamos, ella se casó muy joven y también se divorció muy joven, o sea que con unos 24 años o por ahí, un poco más, ya estaba divorciada con una niña, ¿no? de 3-4 años. Y luego pues tuvo algunas relaciones, pero ninguna llegó a fructificar hasta ese extremo, ¿no? Una incluso nació de un sueño premonitorio. En una ocasión va a un bar con otra amiga y están en el bar tan normal, vuelven a casa. Ambas eran madres, ambas habían dejado a sus respectivos hijos o hijas con las abuelas, digamos. Vuelven. Y entonces, por la mañana, Edith llama a su amiga y le dice que ha tenido un sueño, que tienen que volver al mismo bar y que van a aparecer dos chicos muy altos, de casi 2 metros, uno con un bigote rubio y otro con un bigote negro. El único problema es que al rubio le ve unos cartones en los brazos que no entiende. Eso, pero que tienen que ir. Entonces van, se sientan allí, no hay nadie con esa descripción para nada, y simplemente que su amiga está como mirando para la entrada, pero está más bien de espaldas. Y en un momento dado la amiga dice, ahí están. Y Edith ni se atreve a mirar. Total, que ellos dos ven a dos chicas allí, pum, se deciden a ir a entablar conversación. Edith dice que empezó a mirar por los zapatos a los dos chicos, fue levantando la mirada, efectivamente, 2 metros de altura, bigote rubio, bigote negro, se puso a reír, su amiga también. Increíble, ¿no? Y luego le explicó un poco las circunstancias de eso.
con ese, pues tuvo una relación de 4 años, que luego ya se acabó, pero bueno, nació así de raro y curioso. Son de esas cositas mágicas que a veces le pasaban a Ya le ella, ocurren ¿no? muchísimas cosas, ¿no? Son todas esas cosas premonitorias, otras son... Sí, sí, tuvo varias a lo largo de la vida. Esa tal vez sea como más llamativa, ¿no? oye, Sencillamente. ¿cómo era el genio de una mujer de armas tomar como era Eddie? Mejor estar a distancia. Era mejor. Pero vamos, ¿Qué es lo que más le molesta? era espuma, o sea que Sí, pronto sí. se aplacaba y... ¿Qué es lo que más le molestaba en la vida? La falta de humanidad, la falta de solidaridad, la falta de amor, el Es que desdén. no lo sé, ella se sentía un poco herida cuando las personas a lo mejor intentaban apropiarse de lo que no habían hecho, por poner un ejemplo. Es decir, que ella se desvive por algo de tipo incluso cultural o lo que sea, y luego, por ejemplo, en la UNED ella tiene una idea y entonces propone un proyecto, se lo aprueban y se empieza a llevar a cabo, que es son entrevistas que ella está haciendo pues a los mejores poetas que había en el país, Pepe Hierro y muchos otros, ¿no? Y la verdad es que están en YouTube la mayoría de esas entrevistas, basta teclear su nombre y entonces se pueden hoy en día todavía ver, ¿no? Pero en un momento dado, pues un vicerrector de la UNED le entra envidia de eso y se carga el proyecto para ponerse él. Hizo un programa y se acabó el proyecto, no lo hacía bien y se terminó esa historia. Simplemente ese tipo de cosas le dolían, como es lógico, porque era simplemente destructivo para nada, ¿no? ¿Cuándo entiende ella que está enferma y que esto se acaba? Pues desde los primeros momentos, porque en mayo de 2016, perdón, por unas radiografías, ella tenía una serie de dolores en el sacro, por unas radiografías que se hace, nos dicen que tiene algo así como 20 y tantas metástasis en el tronco, sobre todo de tipo óseo en la columna y sacro. Y eso son demasiadas metástasis. A raíz de eso decidimos ir a un hospital de Madrid. Para mí es el mejor centro médico donde yo he podido estar, ¿no? Es el hospital Clara Campal, en San Chinarro, en Madrid. Pero al poco tiempo de estar allí nos dicen que además tiene el mismo número de metástasis en la cabeza. Aún así, el total de su enfermedad han sido 20 meses, ¿no? Pero desde ese primer momento nosotros comprendimos que se podía alargar el tiempo, pero no cambiar el El destino. final. Sí, en algún sitio lo he escrito, pasamos a ser una pareja sin futuro, porque era la mejor definición para lo que era a partir de ese instante nuestra situación, ¿no? Oye, y eso 20 veces literariamente, ¿cómo lo entiende ella? Se deshace de la literatura, sigue leyendo, dialoga contigo y habla, recapacita. No, no fue capaz de escribir absolutamente nada ya, nunca. Todo lo que se publicó a partir de ese momento, hasta incluso la semana después de su fallecimiento, y que son bastantes cosas, Sí. todos son cosas que ya tenía ella escritas de antes. Tanto La luna nos abandona, como El objeto habitado, como Las santas no se suicidan, como el cuento de la laguna del olvido y alguna cosa más. Es curioso, Ricardo, que hablando desde el cariño, porque las personas mientras se giran no mueren, o sea, mueren cuando uno deja de quererla o cuando uno deja de quererla, ¿no? Falta el contacto físico, ¿no? Pero ante esa actitud, yo creo que las parejas se unen más, ¿no? Porque y uno se pregunta muchas veces, ¿no? El que cree en Dios va y se pone delante, el que no cree, pues cree en lo que más le apetece. Y siempre va a hacer una pregunta, ¿y por qué a mí, no? O sea, eso es lo que preguntan casi todo el mundo que le toca.
porque es que yo conozco amigos míos con 30 años y 35 años y con 40 años, o sea, que me refiero y dice, bueno, ¿y por qué me toca a mí? Si estoy sano, soy deportista, o sea, y eso es algo que te toca, o sea, no, eso está dentro de cada uno, y se activa o no se activa, y yo digo, por mi madre murió con 49 años, yo decía que mi padre por lo visto tenía el cáncer hacía muchísimos años, y se tomaba unas pirinitas 60 veces que se le pasaba el dolor. O sea, también es una cosa que como tú tampoco te metías con él tampoco avanzaba. Eso que digo hoy, desgraciadamente, nada más que te meten una quimio, te meten cualquier cosa, eso se activa y se vuela, ¿no? Pero ahí hay unos 20 meses ahí de cercanía, ¿no? Y tú como buen compañero, como amigo y amante de esa historia, ¿no? Dices tú, bueno, se me va a ir otra vez después de tanto tiempo, después de reencontrarla y me va a dejar nada más que con la miel en los labios otra vez, ¿no? Ya, hay dos temas. El otro día precisamente en la tele escuchaba a Jesús Calleja hablar un poco de, bueno, pues del misterio que es el gran misterio de la humanidad, es qué hay después de la muerte, ¿no? Es decir, si no hay absolutamente nada o si hay algo, ¿no? Imposible responder a eso, ahí es una cuestión de fe o de no fe, sencillamente, ¿no? Y eso pues subsiste. Y por otro lado, luego está el cómo afrontar sencillamente a título ya nuestro, personal, cada momento, ¿no? Y pues supongo que ahí ninguna persona puede decir yo lo voy a afrontar de esta manera. No, es en el momento que sucede cuando sabes cómo lo afrontas, ¿no? Yo sufrí un ictus en el año 14, o sea, dentro de no mucho, harán 4 años, y recuerdo que no tenía dolor, con lo cual no tenía pánico, pero recuerdo que lo que pensé en esos momentos, como estoy aquí significa que tuve la suerte de superarlo, efectivamente, pero en ese momento pensé, bueno, pues que tenía una edad, tenía 2 hijas y tenía el amor de Edith, y que si me tenía que ir, pues que me marchaba satisfecho. Y cuando Edith, con casi 40 y tantas metástasis, eso por ejemplo a Edith jamás se lo conté. Cuando Edith con todas esas metástasis pues lo estaba pasando pues mal, entonces sí se lo conté. Y creo que en algo le alivió, por lo menos en cuanto a pensar en su marcha, evaluando lo bueno de su vida, ¿no? Lo que no quita que luego cuando llegan los momentos finales pues son lo peor de mi vida, lógicamente. Ricardo, siempre pensamos que somos muy valientes y que sabemos irnos con cierta dignidad, ¿no? Pero la verdad es que en el fondo no somos tan valientes, me refiero, estamos muy apegados aquí a todo lo que nos rodea, a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros compromisos sociales, que como te vas a algo desconocido, sí. Porque si tuvieras la garantía de que te vas a otro sitio ya previsto, pues posiblemente era un tránsito, ¿no?, de la vida, ¿no? Sí, sí. Pero cuando queda todo en ese halo de la fe, del dogma de la Inmaculada, del Dios divino, ¿no?, del Dios resucitado, la fe muchas veces se tambalea, ¿no, Ricardo? Es que quitando a Santo Tomás, nadie ha tenido esa especie de certificación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues por eso subsiste el misterio, que además no es católico ni cristiano, es de todas las... Exactamente, totalmente, ¿no? Y bueno, pues... demasiado complejo este tema como para... Retomando de nuevo y poniéndola en vida, porque nosotros lo que vamos a hacer es mantenerla en vida en este homenaje que vamos a prepararle, y que va a ser Sevilla entera y que va a ser Andalucía entera. No se trata, esto no va a ser una cosa localista, ni vamos a coger el banderín para usarlo nosotros. El banderín simplemente es para enganchar a la gente para que se sume a este homenaje. Cuando tú estás con Edith, también hay unas meriendas, ¿no?, aquí en Sevilla, ¿no?, que organizas, ¿no? Unas meriendas, pero ahora mismo no recuerdo eso. Sí, ella por lo visto se reunía con una serie de amigos y de poetas. Bueno, en casa, te refieres. Sí. Es que, claro, lo llamo tertulias poéticas, ¿no? Como ella hacía, antes lo comenté, en Pradosegar, en Ávila, unas reuniones, 2 reuniones anuales, pues nosotros al empezar a vivir juntos aquí en Sevilla, lo que empezamos a hacer fue reuniones en casa. Entonces ella pues invitaba
a muchos amigos y poetas a que viniesen a casa, a esa especie de tertulias que tenían. A ella le gustaba el roibos y entonces preparaba roibos, más luego otras cosas que la gente traía y cosas así, y hacíamos veladas poéticas en el porche de la casa si era verano y en casa dentro si era invierno, y entonces venían personas que a lo mejor no son poetas y solo escuchaban, personas que sí eran poetas y que entonces daban a conocer las últimas cosas que estaban escribiendo, y incluso venían aprendices de poetas que querían someterse un poco a la crítica. Recuerdo que Edith siempre le advertía a este último caso de que ella era absolutamente sincera y que le advertía que exactamente que si no le gustaba se lo iba a decir. Y más de un caso he visto yo de enfadarse con ella porque no aceptaba un poco la crítica, ¿no? O sea, yo por ejemplo no soy poeta, no me puedo considerar poeta y menos al lado de ella, pero claro, escuchándola a ella o a los demás y demás voy por lo menos entendiendo qué es poesía o qué es simplemente prosa poética, y entonces un poco clasificando a las personas y notando dónde hay verdadera calidad y donde todavía no ha llegado a una buena calidad poética, ¿no? Pues nosotros, hablando de calidad, la calidad humana de Ricardo Montecatini es extraordinaria. Nos ha hablado como compañero, como amigo, como lector y como persona que ha vivido la nostalgia del amor, la recuperación del mismo y después, bueno, pues el abandono lógico por ley de vida, porque te le mandan algo para que tengas que marcharte a esos reinos azules con sus ojos, las marismas del cielo, ¿no? Así que Ricardo Montecatini, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo, y que sepas que aquel coge el banderín de enganche y simplemente para que la asociación Gertrudis Gómez de Avellaneda, en la que ya era su presidenta, venga, se asume el Ayuntamiento de Sevilla y tengamos todos los medios para hacer una cosa en condiciones, sin ser sectarios, sin ser partidistas, sino que es una causa común, alguien que realmente vivió para los libros, fue la gran comunicadora, amigo de sus amigos, se acordó de los que sufrían, solidaria con las mujeres maltratadas y sobre todo con la herencia que nos deja de unos libros que siempre estarán ahí pendientes de que algún ávido lector sea capaz de reconocerla, como a ti te reconoció o tú reconociste que el muchacho de esa novela eres tú. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, yo os agradezco la iniciativa de corazón. Eso Luis, que es el presidente de la precisamente escribí en los días siguientes de su fallecimiento que solo el olvido es la muerte, y que mientras no haya olvido no hay muerte, y que precisamente con lo que vosotros estáis llevando a cabo, pues estáis contribuyendo a que no haya olvido, y eso os lo agradezco. Gracias. Muchas gracias.